El Canal del Congreso presenta Hola, soy Paulina Usigli, bienvenidos a Cámara Alta. Desde la más temprana infancia hasta el principio de la escolarización, se producen numerosas transformaciones en las facultades físicas, mentales, cognitivas y socioafectivas del niño y de la niña. Esas transformaciones, según expertos, dejan en cada persona una huella indeleble que va a definir el resto de su vida. Por ello, en la actual legislatura, se aprobó una reforma para reconocer por ley a la primera infancia. Decimos que una persona está en la primera infancia cuando tiene entre 0 y 6 años de edad. Un momento único e irrepetible en el crecimiento humano, principalmente en el interior de la cabeza. Esta etapa de la vida es muy importante porque en ella se conforma alrededor del 90% de nuestra arquitectura cerebral. Es decir, cuando nosotros nacemos, nuestro cerebro no está totalmente desarrollado. Son las experiencias que vivimos lo que determina cómo se va a desarrollar, a construir materialmente el cerebro. En la primera infancia se desarrollan los sentidos, la empatía, la concentración y la habilidad para solucionar problemas. Aunque estos años determinan cómo seremos el resto de la vida, en México los menores de 6 no reciben la atención que merecen en esta etapa. En el tema del registro de nacimiento, ya cargábamos con un subregistro importante debido a que en muchas poblaciones que se encuentran lejos de los registros civil, cuando no tienen un registro de nacimiento es como si no existieran para el Estado mexicano. Y por lo tanto, no hay, digamos, un seguimiento a la garantía de cualquier otro de sus derechos. Otros problemas de la primera infancia son la falta de alimentos, de educación inicial y de vacunas para evitar enfermedades que eran prevenibles. La educación en la primera infancia es una de las mejores inversiones que un país puede realizar. Solo 1 de cada 10 niñas o niños en México tienen acceso a algún programa de educación inicial. Lo que estamos observando a causa de la pandemia es que un número muy importante de hogares cayó en inseguridad alimentaria. Y la inseguridad alimentaria es una de las causas directas de la desnutrición infantil. Las experiencias de violencia también causan problemas en el desarrollo motriz o socioemocional durante la primera infancia. El estrés tóxico significa que hay una serie de sustancias químicas que se secretan a nivel hormonal que afectan la forma en la que el cerebro se construye. Y estas afectaciones tienen efectos a lo largo de toda la vida. Ante la urgencia de visibilizar esta etapa en los niños, el Senado de la República ha hecho reformas para reconocer por ley a la primera infancia y establecer la obligación del Estado para garantizar el desarrollo de los menores. México avanzó mucho en materia de los derechos de la infancia, pues a las niñas, niños y adolescentes se les consideró por primera vez como sujetos de derecho. Es un logro que se haya incorporado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es muy importante que el Estado promueva el desarrollo infantil. Otros frentes proponen una estrategia nacional de atención a la primera infancia. Tengan clarísimo que cada vez que se relacionan con ellos de manera positiva, que les miran, que les sonríen, que los escuchan, que se ponen en cuclillas para jugar con ellos, que les enseñan el nombre de las cosas y que les dicen que los aman, están contribuyendo a que su cerebro se desarrolle de manera adecuada, a que sean personas sociables, inteligentes, productivas y pacíficas. Ni un solo momento dedicado a una niña o niño menor de 6 años es un desperdicio. Aprovéchenlo y disfrútenlo. Antonia Nava nació en Tixtla Guerrero el 18 de noviembre de 1779 y era madre de familia cuando decidió unirse a la lucha de independencia.
En 1810, al enterarse del estallido de la Guerra de Independencia, acudió al llamado de unirse a las filas para librar una batalla liderada por José María Morelos y Pavón en el actual estado de Guerrero. Así, Antonia Nava y su esposo Nicolás Catalán fueron parte de una contienda en un cerro estratégico para tomar el puerto de Acapulco. Ella solía preparar comida para las tropas, pero se convirtió en militar, tras defender su frente con palos y machete. Una de las hazañas que más se cuenta sobre su participación en la lucha independentista es aquella en la que Antonia se ofreció para ser sacrificada con tal de alimentar a los insurgentes que habían sido sitiados y resistían hambrientos por más de un mes en plena Sierra Madre del Sur. Según la anécdota, se presentó junto con otras mujeres ante el general Nicolás Bravo y con un puñal en la mano le dijo: «Venimos porque hemos hallado la manera de ser útiles a nuestra patria. No podemos pelear, pero podemos servir de alimento. He aquí nuestros cuerpos que pueden repartirse como ración a los soldados». Su acto generó gran admiración, levantó el ánimo e inspiró a que otras mujeres salieran a luchar contra el enemigo. Fue así como los soldados comenzaron a llamarle la generala. Las vidas que sí sacrificó Antonia fueron las de sus hijos, quienes salieron abatidos en diferentes momentos. Sin embargo, ella siempre mostró entereza y lealtad a la lucha. El 27 de septiembre de 1821, Antonia Nava participó en la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México. Algunas crónicas de época señalan que la generala iba montada a caballo y la acompañaban sus cuñadas Dolores y María Catalán. Su esposo estuvo en el ejército por más de una década y llegó a ser general de brigada. Finalmente, a los 63 años, el 19 de marzo de 1843, falleció Antonia Nava. Como una de las heroínas de la independencia, la generala reúne méritos suficientes para ocupar un lugar de privilegio en el Muro de Honor del Congreso de la Unión, donde el nombre de Antonia Nava destella en lo alto con letras de oro. Durante las últimas sesiones del pasado periodo ordinario, el Senado aprobó los nombramientos de 4 magistradas y magistrados del Tribunal Superior Agrario y del Tribunal Unitario Agrario. De acuerdo al presidente de la Comisión de Agricultura, José Narro, los juzgadores deben desempeñar una función jurisdiccional activa y por ello su presencia va a ser fundamental para implementar el Código de Procedimientos Agrarios. Ante la urgencia de adecuar las normas jurídicas a la realidad que se vive en el campo mexicano, en la Cámara Alta se presentó una iniciativa para crear el Código de Procedimientos Agrarios, que pretende modernizar de manera integral el sistema jurídico agrario. A través de la promulgación de dicho código, se podrá establecer un procedimiento específico para resolver los litigios de orden agrario que se suscitan en el campo. Hoy se trata de que al ejido y a la comunidad los pongamos ahora en el centro como actores principales en el desarrollo de nuestro país, como los sujetos del desarrollo, no nada más al ejidatario, sino al ejido y a la comunidad como sujetos del desarrollo, como unidad económica que sea capaz de sacar adelante a este sector. La propuesta del Código de Procedimientos Agrarios está compuesta de 203 artículos, distribuidos en 5 títulos que se subdividen en capítulos. Uno de los puntos fuertes de esta iniciativa propone llevar procedimientos a través de juicios orales, alejados de las formalidades excesivas y de la lentitud inherente del sistema escrito. Asimismo, otorga al magistrado amplia libertad para comprimir etapas procesales y acelerar actuaciones. Esto a fin de impartir justicia y resolver conflictos de manera pronta y expedita.
planteamos que el Código de Procedimientos Agrarios sea un código que sea compatible con el carácter social de la ley agraria que necesitamos para rescatar al campo mexicano. Además, se presentó un proyecto para promulgar la nueva Ley Federal Agraria, al considerar que hay numerosas deficiencias en la actual legislación, lo que vulnera derechos individuales y sociales de los sujetos agrarios. De expedirse este nuevo ordenamiento, la sociedad contaría con una nueva legislación que regule los diversos regímenes de tenencia de la tierra, lo que otorgaría certeza jurídica a millones de mexicanos que habitan en ejidos y comunidades rurales de nuestro país. Ante los nuevos retos y desafíos que día a día se presentan en el mundo, ningún esfuerzo puede ser considerado menor cuando se trata de fortalecer la política exterior de la nación. En este sentido, corresponde a la Cámara Alta la materialización de las facultades exclusivas del Senado previstas en el artículo 76 de la Constitución, además de otras tareas de diplomacia parlamentaria y protocolo. Entre las facultades exclusivas del Senado se encuentra analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, someter a consideración los dictámenes respecto al nombramiento y ratificación de los agentes diplomáticos propuestos por el Ejecutivo, dictaminación de las reformas al andamiaje legal que rige el Servicio Exterior Mexicano y junto con ello realizar sus funciones de fiscalización, control y de análisis especializado. La Comisión de Relaciones Exteriores es presidida por el senador Héctor Vasconcelos y en la Secretaría lo acompañan las senadoras Alejandra Noemí Reynoso Sánchez y Nancy de la Sierra Aramburu. Conoce al resto de las y los senadores encargados de regular la política exterior de nuestro país. En este espacio no nos cansaremos de informar y hacer conciencia en cuanto a prevención y erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Por ello, nos mantendremos atentas y atentos respecto a todas las modificaciones que se hagan a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, publicada el 1 de febrero de 2007. Echemos un vistazo. La violencia contra las mujeres es un problema que persiste en todo el mundo y no ha logrado desterrarse. En pleno siglo XXI, la violencia en nuestro país, concretamente, es un abanico que se extiende desde las agresiones verbales y físicas, que luego transita por la violencia económica, psicológica, sexual, hasta llegar al clímax de la violencia, el feminicidio. Se trata de un fenómeno persistente, cultural y creciente. En México, 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de agresión. Casi un 50% de estas agresiones provienen de sus cónyuges y parejas. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, la violencia contra las mujeres se presenta en todos los ámbitos y por parte de agresores diversos, que incluyen también a familiares y desconocidos. Con estupor, se puede afirmar que esta violencia ha ido en aumento con paso creciente. Vale la pena destacar que dentro de estos puntos de acuerdo que hoy se someten a la aprobación de este Pleno, como otros que ya hemos aprobado en esta Comisión de Seguridad Pública, los exhortos que se formulan a las autoridades para atender de forma inmediata y prioritaria el tema de los feminicidios y de la violencia en general que se da contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Actualmente hay 90 municipios donde se emitió la alerta de género. Las entidades con mayores índices de feminicidio son el Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Ciudad de México, Veracruz, Tamaulipas, Michoacán, Jalisco, Baja California, Guanajuato y Oaxaca. El panorama se extiende en el peor de los mapas. Cada hora se violenta a 5 mujeres en México.
La voluntad y protección del Estado enfrenta este más que grave problema con la emisión de una iniciativa con proyecto de decreto de ley que ofrezca el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Los enfoques equivocados sobre los roles de la mujer justifican de manera subterránea el uso de la violencia. Aquí, con la representación y el conocimiento que ustedes tienen de las entidades federativas, debemos de cerrar filas y articular acciones que se adecúen a la realidad particular de cada estado y de cada región. Porque no basta con políticas nacionales, también se requieren políticas locales que respondan al contexto específico en que suceden en los diferentes tipos de violencia contra la mujer. Es imperante eliminar primero esta cultura machista del inconsciente colectivo. Ello ha provocado que algo tan sencillo y cotidiano como caminar sin miedo se haya traducido en un desafío a la propia vida. Fuimos llegando a la antigua Academia de Bellas Artes de Querétaro, tímidos y reservados. Así comienza la crónica del constituyente, escrita por el diputado Juan de Dios Bojorquez, representante del 4º Distrito Sonorense en aquella misión convocada por Venustiano Carranza en 1916 para reformar la Carta Magna de 1857. Según las listas oficiales y de acuerdo con la crónica de Bojorquez, a la cita en Querétaro asistieron 219 diputados constituyentes. Las sesiones previas iniciaron el 21 de noviembre de 1916. Se registraron 66 sesiones ordinarias y una de carácter permanente que tuvo lugar los días 29, 30 y 31 de enero del siguiente año. A esta siguieron una sesión de protesta y otra más de promulgación el 5 de febrero de 1917. El Congreso Constituyente de 1916 a 1917 fue un parlamento dividido en dos bloques. El de los llamados renovadores, conformado por los colaboradores de Venustiano Carranza, quienes, en su mayoría, habían sido diputados durante la última legislatura legal con Madero, que si bien tenían experiencia política, su visión se acotaba hacia una perspectiva liberal clásica de los asuntos políticos. Por otro lado se encontraban los jacobinos o radicales, quienes no conformes con la propuesta de Carranza de retocar la Constitución del 57, se atrevieron a dar el manotazo para lograr reformas contundentes en cuanto a las relaciones obrero-patronales, la tenencia y soberanía de los recursos y la educación. Asuntos todos que dotaron a la Constitución de 1917 el carácter de primera constitución social del siglo XX en el mundo. Con la promulgación de la Carta Magna de 1917 se completó, no el último, pero sí uno de los capítulos más brillantes de la Revolución Mexicana. Por un instante los fusiles se guardaron y las ideas brotaron como muestra de ese anhelo de libertad y justicia que el pueblo merecía. Para entrar al mundo de las finanzas y los temas hacendarios se requiere una preparación específica, una habilidad especial para negociar y sobre todo mucha experiencia en el servicio público. En resumen, este es el perfil del presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y también presidente de la Comisión Bicamaral en materia de disciplina financiera, las entidades federativas y de los municipios, senador Alejandro Armenta Mier. Poblano, nacido en Izúcar de Matamoros, pero con arraigo en Acatzingo, el senador Armenta es licenciado en Administración Pública y en Derecho, maestro en Administración Pública de Calidad y próximamente doctor por el Instituto Nacional de Administración Pública, formación sólida que demuestra con argumentos en tribuna. La trayectoria política del senador Armenta hay que rastrearla en las filas del Tricolor en 1990 como delegado del Frente Juvenil Revolucionario del PRI, partido en el cual fue escalando disciplinadamente hasta 2017, cuando siendo diputado federal se declaró harto y cansado de denunciar la corrupción en su estado sin sentirse respaldado, así que decidió unirse al proyecto de Morena. Ya como senador de la República, Alejandro Armenta ha sido empeñoso en cumplir dos de sus propuestas de trabajo: fortalecer el sistema de fiscalización para que los gobiernos locales transparenten el ejercicio de los recursos públicos y generar condiciones para que los gobiernos locales destinen los recursos para la generación de riqueza social. Disciplinado en las finanzas y cordial en el trato directo, el senador Armenta no regatea sonrisas ni argumentos a la hora de asumir posturas en tribuna. Senador Alejandro Armenta Mier.
La piratería es un fenómeno que genera más daños de los que podemos imaginar y que se ha acentuado en el entorno digital debido a los millones de descargas que día a día se promedian en la red. Vamos a revisar a continuación los ajustes que se hicieron a la Ley Federal de Derecho de Autor para regular la piratería. Los ciudadanos comunes pocas veces nos ponemos a pensar si la foto, la canción, el video o el libro que descargamos a nuestra computadora o teléfono tiene restricciones por derechos de autor y si estamos afectando a un creador que merece ser remunerado por su talento. Sin embargo, la simple acción de utilizar contenidos sin la correcta autorización o pago conlleva a una serie de problemas. En México, 8 de cada 10 personas consumen piratería. 53% de los usuarios de Internet hacen descargas ilegales. Aunque al consumidor no le parece que se trate de un delito grave, la piratería no es inofensiva. Es decir, la piratería es un fenómeno, es un cáncer cultural, no hay otra. ¿Por qué? Porque afecta a la creación, afecta a los intérpretes, afecta a quienes producen legalmente las obras, afecta al propio fisco. Además, lo barato sale caro. No solo obtenemos menor calidad en un producto, sino que nuestra adquisición podría afectar nuestra salud, causar accidentes o dañar el funcionamiento de nuestra computadora cuando se trata de descargas ilegales. A las descargas prohibidas también se suma la piratería vía streaming, lo que ha generado que plataformas como YouTube intenten regularla y no permitan subir videos con obras o canciones protegidas. Es paradójico que entre más medios de comunicación existen, también esos medios tecnológicos que han ido aplicándose también han servido para la piratería. Hay un escaneo, una especie de escaneo a través de bots, de robots específicos que hacen la detección. Bueno, esta es una obra sujeta a derechos de autor y te avisan que tu video está infringiendo normas de derechos de autor y lo bajan. Entonces, esto pudiera vulnerar los derechos de la persona. Para evitar caer en censura, cada vez hay más ajustes por hacer, no solo en las redes sociales, sino en la Ley Federal de Derecho de Autor. La Cámara de Senadores aprobó un dictamen que reforma leyes para actualizar la protección de obras de autor y combate la piratería en el entorno digital. Por ejemplo, si yo estoy denunciando un hecho que está ocurriendo en la calle, por ejemplo, y todo el mundo ahora ya sube un video, pero cerca de donde yo estoy se está llevando a cabo un concierto o una persona en su casa tiene a muy alto volumen una música específica que tiene derechos de autor y sale en mi video, pues ni modo que me lo bajen por eso, porque yo estoy enfocada en otro asunto, no estoy pretendiendo lucrar con la obra específica. Lo que no está a debate es que para reforzar los derechos de autor y combatir a la piratería en México es fundamental la colaboración entre gobierno, sector privado y sociedad. Los niños, niñas y adolescentes de origen indígena que viven con algún tipo de discapacidad son quizá el sector de la población más invisibilizado. La falta de datos sobre la prevalencia de las discapacidades en la infancia y juventud indígenas se traduce en una limitación para generar políticas públicas dirigidas a respetar, proteger y garantizar sus derechos humanos. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el empleo para las personas con discapacidad se reduce en 40% con respecto a la oferta de trabajo a nivel general, por lo que este grupo experimenta un desempleo 2 veces mayor que el resto de la población. Asimismo, se enuncia que las personas indígenas que tienen alguna discapacidad son víctimas de la discriminación, lo que las hace doblemente vulnerables. Por todas estas razones, el Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a fin de generar marcos jurídicos que sienten las bases para el diseño de políticas públicas que permitan mejorar las condiciones de empleo de las y los jóvenes indígenas con discapacidad.
La atención hacia la juventud indígena con discapacidad hoy se encuentra asentado en la ley y ahora es deber de todos hacer valer este mandato. De esta manera llegamos al final de Cámara Alta. Si desean comunicarse con nosotros o hacernos llegar algún comentario, opinión o sugerencia, ponemos a su disposición y de manera permanente todos los medios de contacto que aparecen en este momento en pantalla. Mándenos un tweet o escríbanos un mensaje y cuéntenos qué temas les interesan. Por lo pronto me despido a nombre de todo el equipo de Cámara Alta. Hasta la próxima. El canal del Congreso presentó